que se nos acaba la música y se nos acaba la batería. El gozo no depende de la música, el gozo depende del Señor y de lo cerca que estemos de Él, de lo llenos que estemos de Él. Bien, pues vamos a ir todos juntos en esta mañana tan bonita que el Señor nos está regalando al libro de Daniel, capítulo 1. Hoy vamos a hablar acerca del corazón, cerca del corazón. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 1, versículo 1, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les enseñó el rey, y les señaló, el rey, ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hasta aquí de momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Acudimos a ella con un corazón sincero, humilde, Señor, y reconociendo que necesitamos de ti. Que necesitamos, Señor, que tu palabra nos alimente, nos sustente, nos instruya, nos corrija, nos aliente, Señor. Levante nuestra alma, nuestro corazón y dirija nuestros pasos. Pues como hemos cantado y te hemos adorado, Señor, somos tuyos y queremos vivir por ti y para ti. Abre nuestra mente, nuestro corazón, para poder comprender lo que en esta mañana tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Creo que es un pasaje bien conocido por todos, o por lo menos Daniel es un personaje bien conocido. Los que estuvisteis el viernes, los que no estuvisteis, tendréis que ir al canal de YouTube y escuchar la predicación del viernes, porque en cierta manera esta es la segunda parte de lo que compartíamos hace 2 días. O sea, hablábamos de esa promesa que trae esperanza a nuestro corazón en medio de las tribulaciones. Jeremías, ese profeta que estaba en la cárcel, y en la cárcel Dios le habla para que traiga palabras de esperanza, pero sobre todo para que llame al pueblo a clamar, a buscar al Señor por encima de todas las cosas. Bien, aquí nos encontramos ya con Jerusalén destruida, arruinada, y todo el pueblo, por lo menos los poderosos, la gente importante, exiliados en Babilonia. Entre ellos, Daniel y sus amigos, que eran príncipes, pertenecían a la realeza de Judá. Y vemos que en Babilonia suceden muchas cosas, lo vamos a ver a continuación. Pero el pasaje principal donde quiero que pongamos nuestra atención se encuentra en el versículo 8 que hemos leído al final. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, que no se le obligase a participar de esa comida. Dwight L. Moody es un doctor, un teólogo, un predicador muy famoso del siglo pasado, y dice que una vez caminaba junto a un amigo y vio a un joven atravesar la calle y le dijo: ese hombre ha estado en el ejército. ¿Pero lo conoces? No, pero ese hombre ha estado en el ejército. Pero si no lleva ningún atuendo militar, ¿cómo puedes estar tan seguro de que ese hombre ha estado en el ejército? Y dice: por su forma de caminar. Por su forma de caminar. Hermanos, hay experiencias, hay momentos en nuestra vida que nos dejan marcas. Hay situaciones que vivimos, hay lugares que cambian nuestra forma de vivir. Y lo mismo ocurre con aquellos que hemos estado con Jesús. Nadie que se haya encontrado con Jesús, de verdad, no digo así de mentiras, así por encima, de lejos, no, alguien que se haya encontrado cara a cara con Jesús. No hace falta que lleve una camiseta con un versículo bíblico o que vaya con una Biblia de 3 kilos debajo del brazo. Puede ser que se vista como alguien totalmente común y corriente, que nada aparentemente lo distinga externamente, pero cuando te acercas a esa persona, sabes que ha estado con Jesús.
Se nota en su manera de hablar, su manera de reaccionar, de tratar a las personas, de tomar decisiones y de afrontar las dificultades. ¿Sabéis? Los primeros cristianos se los conocía como cristianos, precisamente no por lo que decían, sino por cómo vivían. En Antioquía, a esta secta de los nazarenos se les empieza a llamar cristianos, es decir, pequeños cristos, porque ellos predicaban a Jesús, pero es que además su vida reflejaba el carácter, la naturaleza de ese Jesús a quien predicaban. Y se dice de ellos que los que trastornan el mundo también han venido acá. No lo hacían con violencia, no lo hacían con palabrerías, no lo hacían con extravagancia, lo hacían con vidas que reflejaban el carácter de Jesús. Lo hacían con vidas totalmente distintas y diferenciables a las de todos aquellos que los rodeaban en la sociedad de su tiempo. Hermanos, hoy sigue siendo la misma misión. Sigue estando vigente esa misión que el Señor encomendó a su iglesia. Que aquellos que trastornan el mundo con el amor de Jesús, con el ejemplo, con el testimonio, con el poder del Espíritu Santo de Jesús, vivan en este mundo y cumplan la misión del Señor. Porque Él no nos ha llamado a escondernos del mundo. No nos ha llamado a encerrarnos en nuestra burbuja evangélica, en nuestra burbuja de actividades en la iglesia y a aislarnos del mundo. No. Nos ha llamado a vivir en el mundo, porque estamos en el mundo, pero sin parecernos a Él. Sin parecernos a ese mundo que nos quiere alejar del Señor. Y Daniel nos va a enseñar hoy, nos va a recordar cómo podemos ser esos hombres y mujeres de nuestra generación, frágiles, débiles, que pecamos, que nos equivocamos cada día, pero que vivimos con una determinación en nuestro corazón. ¿Qué dice aquí el versículo 8? Propuso en su corazón no contaminarse. ¿Vamos juntos a estudiar Daniel? ¿Amén? ¿Estamos juntos? Bien, pues lo primero que tenemos que ver es que Daniel decidió qué tipo de hombre quería ser. Daniel decidió qué tipo de hombre iba a ser antes de que Babilonia intentara transformarlo, antes de que el mundo quisiera cambiar y robar su identidad. Él fue, como hemos leído, un joven príncipe de Judá que fue llevado cautivo a Babilonia. Ahí le cambiaron el nombre, le cambiaron el idioma, le cambiaron la educación y le cambiaron la cultura. Intentaron cambiar su forma de pensar. Intentaron que dejara de ser judío, que dejara de creer en el Dios de Israel. Pues el objetivo de Babilonia no era solamente conquistar el territorio. Babilonia quería conquistar los corazones de aquellos a quienes conquistaba. Quería cambiar la identidad. Era una manera de conquistar y eliminar las raíces, la cultura, el trasfondo, la fe de los pueblos a los que conquistaba y, por lo tanto, hacerlos mucho más fácilmente gobernables. Hoy día sigue ocurriendo exactamente lo mismo. Si estudiamos la Biblia con detenimiento, el espíritu de Babilonia sigue operando sobre la humanidad, sigue operando en el mundo. Vivimos una cultura que constantemente intenta redefinir quiénes somos. Nos dice qué debemos creer, nos dice qué debemos aceptar, qué debemos pensar, qué debemos consumir, qué debemos acatar, cómo debemos pensar acerca de la familia, del éxito, de la sexualidad, de la verdad o incluso de Dios mismo. El mundo constantemente nos presiona para que pensemos como Él quiere que piense. Cuando hablo del mundo, hablo de la sociedad, hablo de la cultura gobernante en cada generación. Y fijaros, en muchos países, especialmente países donde hay mayorías, por ejemplo, en países como hindúes o islámicos, que son religiones radicales y extremistas, millones de creyentes sufren persecución y miles de ellos mueren por causa de su fe. Aquí muchas veces escucho orar, Señor, gracias porque en España no tenemos persecución. Esa oración está mal orada, porque no es verdad que no tengamos persecución. Lo que pasa es que no te persiguen con violencia, te seducen. La persecución en nuestro país, en Europa Occidental, en muchos otros países supuestamente desarrollados, no es poner en peligro tu vida, no es amenazar tu vida, es seducir tu corazón. Es ir atrapándote poco a poco, ir empapándote de los principios y las leyes del mundo, de la ideología de este mundo, hasta seducirte y finalmente anularte como hijo y como hija de Dios. Fijaros, Babilonia no comenzó amenazando a Daniel. ¿Qué hizo? Le ofreció privilegios. Te llevo al palacio del rey. Ahí te cuido, tienes tus buenas
sesiones de sauna, de masaje, vas a comer de la mejor comida porque es la comida del rey, el mejor vino es el vino del rey, vas a tener a los mejores profesores, los mejores cuidados. Daniel, no tienes que preocuparte de nada, no vas a tener que trabajar, solamente estudiar, hacer deporte, cuidarte y comer la mejor comida. Vaya oferta de trabajo, ¿eh? Menuda oferta de trabajo. Le ofrecieron una carrera brillante. Daniel, hemos visto que eres inteligente. El rey quiere que seas uno de sus más altos funcionarios. Todo parecía una oportunidad extraordinaria, ¿verdad? Como nos pasa muchas veces a nosotros cuando nos ofrecen un buen trabajo, una buena posibilidad laboral. Decir, wow, por fin voy a ganar el dinero que me merezco. Por fin voy a poder ganar el dinero suficiente para vivir la vida que me merezco. ¿A precio de qué? ¿A precio de qué? Daniel entendió algo fundamental, que lo que parecía un privilegio podía convertirse en una cadena. Era una trampa, y una trampa mortal contra su identidad como un hombre que amaba a Dios. Porque detrás de aquella comida había un compromiso espiritual. Sabemos que la comida en Babilonia se sacrificaba a los ídolos, a los demonios. Entonces todo aquel que participaba de esas comidas era alguien que participaba de un sacrificio idolátrico. Y Daniel lo sabía y dijo, no, yo no quiero esa comida. Y Daniel, como dice aquí, tomó una decisión que marcaría el resto de sus días. Propuso en su corazón. Tomó una decisión, tomó una determinación en lo más profundo de su ser. Porque la batalla, hermanos, no comienza en el plato. La batalla no comienza en ese buen trabajo, en esa buena oferta, en esa buena proposición. La batalla empieza en nuestro corazón. Es ahí donde decidimos. Es ahí donde nos determinamos qué tipo de persona queremos ser, qué tipo de discípula de Jesús queremos ser, qué tipo de hombre o de mujer queremos ser. Es ahí en nuestro corazón. Porque del corazón mana la vida. Pero también mana la avaricia, también mana la lujuria, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. De nuestro corazón, ahí es donde nace todo, ahí es donde pasa lo más importante de nuestra vida. Por eso queremos recordar, hermanos, que las grandes victorias espirituales siempre nacen de decisiones tomadas antes de que llegue la tentación. Hemos escuchado en esta mañana que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús sabía, siempre supo quién era. Supo a qué había venido y vivió conforme a su identidad, sujeto al poder del Espíritu Santo, porque era hombre, 100% hombre. Entonces, Jesús no esperó a que llegara la tentación para intentar resistir y vencer, no, él había propuesto y vivía con un corazón determinado. Un corazón determinado. Las grandes victorias espirituales nacen de decisiones tomadas antes de que llegue la tentación. Antes de que llegue esa buena opción laboral, antes de que llegue esa propuesta donde vas a mejorar tu estatus de vida, antes de que llegue esa posibilidad por la que siempre has soñado, has tenido que tomar una decisión. Por eso muchas veces vamos como el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto. Nos entrampamos una y otra vez. Porque nuestro corazón no está determinado. No nos hemos determinado a quién queremos servir y de qué manera queremos hacerlo. Vamos jugando con nuestra vida cristiana. Y luego llegamos aquí de tiempo en tiempo, rotos, deshechos, quebrados, humillados, pidiéndole perdón a Dios. Y Dios nos perdona. Pero el Señor nos llama en esta mañana a decidir qué tipo de hombre y de mujer queremos ser. ¿Qué tipo de cristiano queremos ser? Y esto no implica perfección. Todos fallamos, todos somos extremadamente imperfectos, frágiles, débiles. Pero ¿qué tipo de hombres y mujeres queremos ser, hermanos? Hermanos, no improvisamos la santidad. La decidimos como un estilo de vida. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel pecó, claro, muchas veces, pero decidió aferrarse a su identidad como un hombre que amaba a Dios. Ese fue su estilo de vida y lo propuso en su corazón. Amén. Así que en primer lugar, Daniel nos enseña que debemos decidir qué tipo de hombre, de mujer, de persona queremos ser. Y eso lo debes hacer solo tú. Nadie más puede hacerlo por ti. Yo oro por ti, ora tú por mí, oremos unos por otros, pero cada uno debemos decidir en nuestro corazón qué tipo de discípulos queremos ser. Amén. En segundo lugar, vemos en la vida de Daniel que la fidelidad siempre tiene un precio y una recompensa. Ser fieles al Señor implica un precio que pagar, pero también una recompensa que recibir. Cuando Daniel decide rechazar la comida y la bebida del rey, él sabía que habría consecuencias.
no sabía cuáles serían, porque eso no se podía hacer. De hecho, el eunuco, si seguís leyendo la historia, le dice, ay Daniel, que me metes en un problema, que yo no le puedo decir al rey que uno de sus esclavos ha rechazado una orden. Si se entera de que no estoy obedeciendo, me van a cortar la cabeza. Entonces, Daniel, ¿qué le dice? Dice, no te preocupes, mira, vamos a hacer una cosa. Durante unos días, tú nos das a nosotros legumbres y agua. Nada de arroz, nada de pollo, nada de sancocho, nada de cosas de esas. Legumbres y agua. Pruébenlo una temporada, van a ver que espiritualmente van a crecer y físicamente van a menguar. Pruébenlo, háganme caso. Háganme caso. Si nuestro aspecto es malo, nosotros asumimos las consecuencias. Pero si no, será que Dios está con nosotros. Pasaron los días. ¿Y qué sucedió? Que mientras el resto de esclavos que estaban preparándose para servir al rey tenían un aspecto normal y corriente, con la buena comida del rey, dice que el aspecto de Daniel y sus amigos era mucho más sano, mucho más reluciente, mucho más hermoso que el de los otros compañeros. Y solamente a base de agua y legumbres. Aún así, Daniel arriesgaba el perder sus privilegios, arriesgaba perder su posición, porque ya tenía una posición dentro del palacio del rey, incluso perder la vida, pero prefirió perder oportunidades antes que perder su comunión con el Señor. Daniel prefirió perder oportunidades de éxito antes de perder su comunión y su identidad con Dios. Por eso Dios los honró. Porque Dios, y eso te lo puedes apuntar si quieres, si no te lo sabías, Dios honra la fidelidad. Dios honra la fidelidad. El Señor honra a los que le honran. La Biblia dice que el Señor, lo hemos leído, les dio conocimiento, les dio inteligencia y una sabiduría superiores a la de todos los demás jóvenes que tendrían esas alubias. Es decir, que lo que Babilonia no pudo producir con la enseñanza y la instrucción de los mejores maestros, Dios sí lo concedió. Lo que la instrucción de la mejor universidad de aquel momento no les pudo dar a estos jóvenes, Dios lo hizo posible, porque estos jóvenes le fueron fieles al Señor. Amén. Porque Dios siempre honra a los que le honran. Esto no significa, hermanos, que el Señor elimine las pruebas. Lo hablábamos el otro día. A menudo oramos, Señor, líbrame de la aflicción. Esa oración está mal hecha. Porque Jesús, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción. ¿Ves por qué es importante conocer la Biblia? Porque si no oramos mal, y si oramos mal no pedimos lo que recibimos. Y si no pedimos lo que recibimos, nos frustramos, nos molestamos, nos enfadamos y echamos la culpa a Dios de que estamos pidiendo mal. Jesús, ¿qué dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, estad tranquilos, porque yo estoy con vosotros. Y yo ya he vencido todo eso por lo cual vosotros estáis atravesando en ese momento. Sí, como os decía el otro día, el problema no está en las pruebas, está en soltarnos de la mano de Jesús. Qué bueno es atravesar la tribulación sabiendo que Jesús nos tiene de la mano y no nos soltará jamás. Amén. Así que la fidelidad no elimina las pruebas, todo lo contrario. A lo largo de su vida, Daniel, que fue fiel, afrontó un montón de pruebas, de dificultades. Todos conocemos la historia. Él vio cómo sus amigos entraban en el horno de fuego por no aceptar el doblegarse delante del sistema del mundo y adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado. Mientras todos, millones de personas se postraban ante esa estatua, ante ese sistema que ofrecía prosperidad, que ofrecía éxito, que ofrecía bienestar, que ofrecía fama, comodidad, lujos. Sus amigos dijeron, no, pero mirad que si no os vamos a quemar el horno de fuego. Está bien, si Dios quiere librarnos, que nos libre, pero no nos vamos a arrodillar delante de esa estatua. Él vio a sus amigos entrar en el horno y qué bueno que también los vio salir. Y ni siquiera olían a humo, porque Dios honra a los que le honran. ¿El Señor los libró de la prueba? No, estuvo con ellos, porque si leéis el texto, dice que cuando estaban ahí azuzando el fuego, dice, pero si hemos metido 3, ¿por qué hay 4? ¿Quién es el que anda por ahí dentro con ellos? El ángel de Jehová. Dice, cuando salieron, se había quemado las cuerdas, se había quemado todo, pero ni siquiera sus vestidos olían a humo, porque cuando somos fieles, las pruebas nos purifican y salimos oliendo con el aroma del cielo. Salimos oliendo con el perfume de Jesús. Amén. Así que, hermanos, él mismo fue arrojado al foso de los leones. ¿Y qué sucede cuando te meten en un foso con leones que llevan una semana sin comer? ¿Qué es lo más probable que suceda? Que seas la merienda de los leones, ¿verdad?
Bueno, pues dice la Escritura que Daniel se pasó toda la noche jugando a las cartas con los leones. Les enseñó el mus, el póker, el tute, la brisca. Les enseñó toda la noche jugando. Y Nabucodonosor, cuando se acerca por la mañana, dice: Daniel, ¿el Dios tuyo te ha ayudado? ¿Y quién contestó? ¿Los leones? Contestó Daniel: mi Dios me ayudó. No me libró de la prueba, pero estuvo conmigo y los leones ni me han tocado. Dios honra a los que le honran. Amén. La fidelidad de Daniel fue puesta a prueba una y otra vez en su vida, pero cada prueba confirmó algo importante. Es mejor caminar con Dios entre leones que vivir sin Dios en el mejor de los palacios. Es mejor caminar con Dios a través de las pruebas que vivir sin Él en el mejor de los palacios. ¿Os acordáis la historia de Lázaro y el joven y el rico? Ese pobre que estaba a la puerta de la casa del rico, comía de las migajas, hasta los perros le lamían las llagas. ¿Pero qué sucedió? Cuando ese hombre pobre y miserable en esta vida murió, se fue a la presencia de Dios. El rico que había disfrutado toda su vida del privilegio y de los lujos de su trabajo, de su éxito como persona, ¿dónde terminó? En el infierno, rogando para que este pobre pudiera mojar incluso un poquito de agua y tocarle la lengua. ¿Por qué te afanas por acumular bienes? Si mañana viene el Señor, te pide tu alma. Y los bienes se quedarán aquí y los disfrutarán otros. Y tú habrás perdido tu alma. Debemos determinar qué tipo de personas queremos ser. Porque esta vida es solamente una parte, es el anticipo. Como dicen en Italia, es el antipasto, es el aperitivo de la verdadera vida. Y aquí determinamos a dónde queremos ir y de qué manera queremos entrar en ese lugar. Amén. Y debemos hacerlo con fidelidad. Aunque nuestra fidelidad nos haga pagar un precio alto, sabemos que hay una recompensa. Todos vivimos situaciones de presión en el trabajo, en la universidad, en la familia, con los amigos. Todos vivimos bajo presión. Y está bien, está bien. ¿Por qué vivimos bajo presión? Porque nos esforzamos por vivir contracorriente, por vivir en contra de un sistema que atenta directamente contra la santidad y la verdad de Dios. Por eso vivimos bajo presión. Así que no te sientas mal cuando te levantes por la mañana y te sientas presionado, te sientas agobiado, sientas que no encajas. Es que es normal que no encajes. Porque aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. No somos del mundo. Nuestra estancia en este lugar es pasajera, es peregrina. Así que, hermanos, seguramente nadie nos obliga a negar a Cristo de una manera forzada, ¿verdad? No creo que vayas al trabajo y te digan, niega a Cristo o no te contrato, o te echo de la empresa. No, seguramente no te sucede eso. Pero estoy muy convencido de que todos, de una u otra forma, somos tentados a rebajar nuestras convicciones. Somos tentados a callar, a no hablar de Jesús. Somos presionados para adaptarnos a la vida que este mundo, que esta sociedad nos ofrece, a no ser diferentes, a no llamar demasiado la atención, ¿verdad? A ser como todos los demás, a que llamemos bueno a lo que Dios llama malo y a que llamemos malo a lo que Dios llama bueno. De una forma sibilina, muy sutil, con pequeños comentarios, con actitudes que nos hacen sentir solos o rechazados, o que no encajamos. Pero es que eso significa ser un verdadero discípulo de Jesús. Ir en contra de un mundo que está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Y un hijo de la luz nunca puede encajar en las tinieblas. Así que, hermanos, la fidelidad siempre tiene un precio y hay que pagarlo, hay que estar dispuestos a pagarlo. Daniel lo hizo, sus amigos también, y fueron recompensados. ¿Quieres la recompensa del Señor? Pues asume el precio de tu fidelidad. Asúmelo y pide al Señor que te ayude a abrazar la cruz cada día y decir, Señor, hoy me va a costar, pero contigo lo voy a conseguir. Contigo, de tu mano, lo voy a conseguir. Y Daniel, si analizamos bien su vida, tomó 5 decisiones y quiero compartirlas contigo rápidamente. 5 decisiones que le ayudaron a permanecer fiel y a ser el hombre que él había propuesto ser en su corazón. Le hicieron ser un hombre extraordinario no porque fuera distinto externamente a los demás, sino porque su corazón y su alma estaban ligadas a Dios y a la voluntad del Señor. Y por lo tanto él pudo servir a su generación y además dejar un legado para las generaciones siguientes, dejando por escrito, porque lo vemos en la Escritura, algo
que muy pocos hombres consiguieron, que es que el rey Nabucodonosor, el rey más poderoso, el rey más, el rey más grande, de hecho le llamaban rey de reyes, fíjate, con minúscula, ¿eh? Cuando vio lo que Dios hizo a través de Daniel, dice, hay un solo Dios y es el Dios de Daniel. Eso es lo que sucede cuando tú y yo permanecemos fieles aún en medio de las pruebas, que incluso los incrédulos y los enemigos de Dios glorificarán a Dios y reconocerán que hay un solo Dios. Pero para eso hay que pasar por el horno de fuego, hay que pasar por la tribulación, hay que pasar por la persecución, por la soledad, por el abandono, hay que pagar el precio de ser fieles a Jesús. Y entonces Dios será glorificado. La primera decisión que Daniel tomó fue el ser fiel cuando nadie lo estaba mirando. Cuando nadie lo estaba mirando. Daniel no fue un cristiano de domingo. No era alguien que entraba aquí, se ponía la aureola de santidad, la capa de santo, levantaba las manos, adoraba, cantaba, hacía poses así muy evangélicas. Le saludaban, ¿qué tal, hermano? Bien, en victoria. Que Dios te bendiga. Ponía cara de santo evangélico. Pero luego salía por la puerta y seguía con su vida. No, Daniel nunca fue así. Fue un hombre íntegro cada día de su vida. Pecador, pero íntegro. Débil, pero íntegro. ¿Que se equivocó? Sí, pero íntegro. Su fidelidad no dependía del ambiente en el que vivía. No dependía de tener buenos o malos compañeros de trabajo. No dependía de que su familia fueran creyentes o no creyentes. No dependía de... ¡No! Su fidelidad dependía de su relación con el Señor. Él oraba. Él buscaba a Dios y le daba igual todo lo demás. Había determinado en su corazón. Y hermanos, hoy necesitamos hombres y mujeres de Dios así. Hombres y mujeres que sean iguales en la iglesia, en casa, en el trabajo y cuando nadie los observa. ¿Sabéis por qué? Porque integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo, cuando nadie nos observa. Aquí somos todos majísimos. Aquí somos todos una maravilla. ¿Sabéis lo que pasa? Que tal vez algunos no hayamos descubierto el secreto de que aquí dentro no brilla nadie. Porque donde está la luz de Jesús, ¿quién va a brillar? Es cuando salimos por esa puerta que empezamos a brillar. Es cuando llegamos al trabajo, cuando llegamos a casa y cerramos las puertas y creemos que nadie nos está viendo. Es ahí cuando tenemos la posibilidad de brillar. Amén. La segunda decisión que Daniel tomó es que supo relacionarse con la cultura de su momento sin dejarse moldear por ella. Daniel supo relacionarse correctamente. Era un hombre que vivió a lo largo de 4 imperios distintos, 4 gobernantes, 4 culturas, 4 formas de pensar, de gobernar, de disfrutar, 4 mundos distintos. Supo relacionarse, supo ser eficaz, supo tener éxito, incluso en el trabajo que le encomendaron, pero él nunca se dejó moldear por la cultura. Él aprendió el idioma de Babilonia, aprendió a relacionarse, conocía su ciencia, conocía y entendía la administración, sabía dialogar con los reyes y con los altos mandatarios que acudían a Babilonia, pero nunca pasó desapercibido. No se aisló. Daniel no se refugió en su burbuja cristiana, porque no era cristiano, era judío. No se refugió en su burbuja evangélica, porque no había iglesia, estaba solo en un país extranjero. Vivió en el mundo que le tocó vivir. Se relacionó con las personas, vivió de cerca, se preocupó por ellas, fue visible, fue accesible. No se contaminaba porque le tocaran o porque le invitaran a un café. Vivió y sirvió a su generación, pero no absorbió sus valores. No se contaminó con sus valores. Y ese es el desafío de nuestro tiempo. Porque a veces por ese miedo a contaminarnos, por ese celo por mantenernos en santidad, nos aislamos y nos volvemos totalmente inexistentes, invisibles e ineficaces para nuestra generación. Y creemos que estamos bien porque, no, Señor, yo no estoy haciendo nada malo. Sí, no estás predicando el Evangelio. No, yo no estoy haciendo nada malo. Sí, sí estás haciendo algo malo porque estás negando la oportunidad a tus vecinos, a tu entorno, a tu familia, de poder tener un encuentro con Jesús. Claro que estamos haciendo algo malo cuando nos escondemos con la excusa de mantenernos en santidad. Eso es religiosidad. Eso es fanatismo religioso. Eso no es la verdadera santidad a la que Dios nos llama. La santidad a la que Dios nos llama es vivir en este mundo, rodeados de las personas de nuestro mundo, siendo diferentes. Marcando la diferencia, pero en medio de ellos. No viviendo como ellos viven, pero estando donde están ellos. No actuando como ellos actúan, pero caminando junto a ellos.
¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Quién les va a predicar si no caminas junto a los que van por el camino? Así que, hermanos, no podemos encerrarnos entre cuatro paredes esperando que el mundo venga a nosotros. Tenemos que entender la sociedad que nos ha tocado vivir. Y yo entiendo que los que ya vamos acumulando años, pues es difícil entender esta sociedad. ¿Qué pasa, bro? Bro, ¿quién es bro? No veas, vaya flow que tiene hoy el tipo, ¿eh? O cuando llegas a un campamento y de repente me dicen los chavales, oye, tú para ser un carca tienes aura, ¿eh? ¿Que tengo qué? Que tengo aura. Sí, te lo dicen los chicos. ¿Qué aura tiene tu? Me dice, ¿qué aura tiene tu padre? Y digo, ¿aura? A mí la aura me venía cuando mi padre me daba una galleta y me mandaba a la otra habitación, pero... Una sociedad donde todo es digital, donde estás viendo algo en la televisión o en la red social y no sabes si es una persona o si es un avatar. No sabes si es real o es ficticio. Una sociedad donde los valores se han perdido, se han distorsionado completamente. Una sociedad donde la sexualidad se ha desvirtuado, somos una sociedad pornonativa. Todo está pornificado, allá donde vayamos, todo. Y no es fácil vivir en ese entorno. Una sociedad donde en el trabajo, si pueden, te pisan la cabeza y el que viene detrás te la vuelve a pisar otra vez. Porque es el mundo en el que vivimos. Pero es el mundo en el que vivió Daniel. Es el mundo en el que vivió Jesús y vivieron sus discípulos. Ese es el mundo. Y no podemos escondernos con una falsa excusa de guardarnos en santidad. Daniel supo relacionarse con la cultura sin dejarse moldear por ella, pero Daniel supo escuchar, servir y amar a su generación. Y eso es lo que Jesús nos enseña a nosotros. Que seamos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Hombres y mujeres que vivimos nuestro tiempo, que entendemos. Sabemos que nuestra misión es ser luz en la oscuridad y llevar a Jesús a toda persona. Ahora, el lenguaje tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprenderlo. Porque a veces vamos a la gente con un martillo. Arrepiéntete, que la sangre de Cristo te cubre y te sangre. La gente nos mira como diciendo, ¿y este majareta quién es? ¿Y este loco quién es? No se predica el evangelio así hoy, hermanos. Primero alguien que no te conoce, ¿por qué vas a tener que escucharte esas cosas? Gánate su confianza. Acércate a él. Y después, háblale del pecado, pero desde la gracia, desde el amor, desde la cercanía con que Jesús hizo. Porque Jesús no vino a condenar al mundo. Él vino a salvarlo. Y predicamos el evangelio completo. Predicamos que todos somos pecadores. Predicamos que sin la sangre de Cristo no podemos ser redimidos ni perdonados. Predicamos todo eso, pero lo predicamos con un lenguaje que la gente tiene que entender. Porque ¿de qué vale que le hables tu lenguaje evangélico si no te están entendiendo? Te vas para casa con la conciencia tranquila. Ya he predicado el evangelio. Mojón para ti. No has hecho nada. Has perdido el tiempo y se lo has hecho perder al otro. Predica, habla el lenguaje de la gente, sal de tu burbuja, hermano. Y te lo digo con el corazón roto porque a veces me desespero y no sé cómo decíroslo. Hablar el lenguaje de la gente, hablar el lenguaje de vuestra generación. Porque cuando estemos en el cielo, el Señor te va a decir, ¡ay, qué bien! Acumulaste 3.843 domingos en la iglesia. No te va a decir eso. Te va a preguntar, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con el mensaje que te regalé? ¿Por qué tantas personas han pasado por tu vida y no han sido capaces de entender algo tan sencillo como que yo les amaba? Hermanos, debemos no contaminarnos, pero ser parte del cambio en esta generación. No sacrificamos el mensaje del Evangelio, eso es inmutable. Predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. El mundo está en pecado, está condenado, pero Cristo vino para salvarlo. Un mensaje de arrepentimiento de pecados. Exhortamos, animamos, si pudiésemos, arrancaríamos a la gente del lugar donde está para que se arrepientan de sus pecados. ¿Amén? Pero lo hacemos con amor, lo hacemos con gracia, lo hacemos con autoridad y lo hacemos con sabiduría. Lo hacemos caminando junto a ellos, no desde un trono de supuesta santidad. Daniel fue un hombre que nos enseñó precisamente a vivir en su generación y a alcanzarla con la verdad, alcanzarla con el amor, alcanzarla con la cercanía, porque supo hablar el lenguaje de su generación. La tercera decisión que Daniel tomó fue perseverancia. Él fue perseverante. Daniel perseveró. No lo fue durante una semana, lo fue durante décadas. El libro de Daniel nos habla de más de 4 décadas, casi 5 décadas en la vida de este hombre. Y él fue fiel. Sirvió bajo diferentes realidades.
Las modas cambiaron, los gobiernos cambiaron, las circunstancias cambiaron, pero Dios permaneció fiel a Dios. Así que no podemos decir, ay, pastor, es que la vida es muy difícil. Si usted hubiera conocido... El mundo cambia. El Señor es el mismo, ayer y hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Tú y yo solo escogemos qué tipo de personas queremos ser en cada momento. Vivimos una generación donde cuesta mantener los compromisos que hacemos. Por eso llega el verano y aquí desaparece la mitad de la iglesia. ¿Sí? Y esto no es una bronca a los que estáis, es un tirón de orejas para los que no están. Llega el verano y parece que aquí los fines de semana solo hay paseitos. Está bien un paseíto de vez en cuando. Está bien irse de vacaciones. Pero desaparecer durante meses y luego llegar a septiembre y esperar que nada ha pasado. Esperen que vuelvan, esperen. Si somos fieles los 365 días del año. ¿Amén? Y las 24 horas de cada día. Claro que podemos ir de vacaciones, claro que podemos, debemos descansar, debemos cuidar de nuestras familias, debemos cuidar, pero debemos mantener fiel nuestro compromiso con el Señor y no formar parte del sistema de este mundo. Trabajar mucho para ganar mucho, para luego descansar mucho. Y estamos siempre cansados. ¿Dónde está el fallo? En que no descansamos bien. ¿Os acordáis lo que os decía el viernes, verdad? Vivimos una generación compleja, donde muchos cristianos empiezan bien la carrera, pero con el tiempo, se van cansando y tristemente muchos la abandonan. Hermanos, el Señor no busca emociones pasajeras. El Señor busca discípulos perseverantes. Hombres y mujeres que dentro de sus limitaciones, de sus necesidades, de sus pruebas, dentro de sus carencias que todas las tenemos, dicen, Señor, yo te seguiré y lo haré hasta el final. ¿Amén? Amén. La cuarta es que Daniel resistió al pecado. Él pecó, claro que sí, pero propuso en su corazón no contaminarse. Daniel entendía que el verdadero enemigo no era Babilonia. Hermano, el verdadero enemigo no es el mundo ni el sistema del mundo. Tampoco lo es Satanás. ¿Sabes cuál es tu verdadero enemigo? Tú mismo. Yo mismo soy mi peor enemigo. Yo soy el que boicotea el plan de Dios para mi vida. El único que puede. Porque el enemigo dice la palabra que no me puede tocar puesto que estoy escondido en Cristo. El mundo, aunque estoy en él, pero si estoy en Cristo. Ahora, ¿contra quién tengo que luchar desde que me acuesto hasta que me levanto? Con mi forma de pensar, con este corazón engañoso, y con ese pecado contra el cual Pablo luchaba. Decía, ay, qué miserable soy. Lo que quiero hacer, no lo hago. Eso que no debo hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo? Todos batallamos con eso. Es la lucha. Por eso debemos entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es una lucha espiritual. Y debemos permanecer fieles a la palabra de Dios. Y a lo que Dios llama pecado, es pecado. ¿Amén? Lo que Dios llama bueno, es bueno, sin importar lo que la sociedad, lo que la ideología reinante imponga. Lo que es pecado, es pecado. Lo que es pecado, sin paliativos, sin edulcorarlo, sin suavizarlo. ¿Por qué? Porque si aceptamos poco a poco lo malo como bueno, poco a poco nuestro corazón comienza a extraviarse y el día menos pensado nos podemos encontrar en una situación realmente peligrosa. No debemos acostumbrarnos. Romanos 12, 1 y 2 que dice, no os conforméis, no os amoldéis, no os acostumbréis al sistema, a la forma de pensar de este mundo. Lo que es pecado es pecado. Y da igual que tú lo quieras cambiar un poquito porque te conviene en ese momento. No, lo que es pecado y lo que es pecado mata. Lo que es pecado mata. Hermano, la santidad nunca pasará de moda porque Dios no pasa de moda. Y Daniel determinó en su corazón, porque sabía que ahí estaba el gran problema, Señor, no me contamino. Y cuando peco, vuelvo a ti. Cuando me equivoco, te busco. Cuando caigo, me levanto y corro hacia ti, porque sé que en ti hay redención. Amén. Y la quinta y última decisión que lo sostuvo hasta el final es que caminó en humildad. Daniel caminó en humildad. Fue fiel cuando nadie lo miraba, supo relacionarse sin dejar contaminarse, fue perseverante, resistió al pecado y Daniel caminó en humildad. A pesar de toda la influencia que alcanzó, Daniel alcanzó una gran influencia. ¿Podéis imaginaros ahora a un gobernante de estos superpotentes? Piensa en uno, no digas el nombre, para no hacer publicidad gratuita a nadie. Pues imagínate que Daniel fuera su consejero. La persona a la cual este gobernante que tenía tanto poder acudía cada vez que necesitaba algo. Y hacía lo que Daniel le decía. Fijaros qué poder de influencia llegó a tener este hombre.
Pero él nunca buscó protagonismo. Cada vez que Dios le daba algo, ¿qué decía? Rey, no soy yo, es el Dios en quien yo creo. Él siempre le daba la gloria a Dios. Él siempre glorificaba al Señor. Nunca utilizó sus dones para engrandecerse, los usó para servir. Daniel utilizó lo que el Señor le había dado para servir a su generación y para glorificar al Señor, porque para eso son los dones que el Señor nos da, para glorificar a Dios y servir a nuestros hermanos y a este mundo. Ese sigue siendo, hermanos, el camino del reino. Cuanto más el Señor nos utiliza, más humildes debemos ser. ¿Saben por qué? Porque el protagonista de esta historia nunca fuimos nosotros. El protagonista es Jesús y lo será por los siglos de los siglos. Además, cuanto más alto estamos, más peligrosos son los ataques. Porque si te subes a una escalera de 3 pisos y te caes, te puedes torcer un tobillo. Pero si te subes a una escalera de 30 pisos y te caes, te puedes matar. Por eso, sin importar dónde el Señor nos coloque, dónde nos ubique, sin importar lo que Dios haga a través de nosotros, pero lo hace Él, mantengamos nuestros corazones en humildad. Mantengamos nuestros corazones a los pies de la cruz, reconociendo que todo viene de Él y todo es para Él. ¿Amén? Amén. Hermanos, hermanas, vivimos en una época muy parecida a la de Daniel. Muy, muy parecida a la de Daniel. Cada día nos podemos sentir y nos sentimos presionados para rebajar nuestras convicciones, adaptarnos al pensamiento de este mundo, diluir nuestra identidad como discípulos de Jesús y pasar desapercibidos, para vivir como los demás. Como decía aquel anuncio, porque yo lo valgo. Porque me lo merezco. No. Lo que tú y yo valemos lo determina el Señor. Y lo que nos merecemos lo ganó Cristo en la cruz. Porque merecíamos el castigo y el juicio y hemos recibido misericordia y gracia. Así que, si Daniel consiguió, en un mundo tan complejo como el nuestro y sin el Espíritu Santo dentro de él, tú y yo tenemos el Espíritu Santo y la revelación de Jesús, consiguió mantenerse fiel, Dios sigue buscando hombres y mujeres que, como Daniel, decidan en su corazón permanecer fieles. La pregunta, por lo tanto, no es si habrá presión o no. Claro que la habrá. Claro que habrá presión cada día de tu vida. No te voy a decir nada nuevo y quiero sorprenderte si no lo sabías. Cada día te sentirás presionado o presionada para desobedecer a Dios. Cada día. Y cuanto más cerca quieras estar del Señor, más presión sentirás. Cuanto más quieras obedecer, más fuertes serán los ataques. Así que determina en tu corazón qué tipo de hombre o mujer quieres ser. ¿Qué tipo de cristiano quieres ser? Nuestro mayor anhelo debería ser no encajar en Babilonia, es decir, no encajar en este mundo, sino agradar a Dios. Y que al terminar nuestra carrera, nuestra vida, que algún día llegará, podamos, o se pueda decir de nosotros, como se decía de David. ¿Os acordáis cuando en Hechos 13:36 se habla del rey David, un hombre que también falló mucho, pero dice que su corazón era un corazón conforme al corazón de Dios? Que se puede decir de nosotros que este hombre, esta mujer, sirvió a su generación conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos gustaría que se hablara así de nosotros? ¿A cuánto nos gustaría ser recordados por hombres y mujeres que sirvieron a su generación en la voluntad de Dios? Pues para eso, hermanos, debemos tomar una decisión, una determinación y permanecer en ella. Debemos decir, Señor, es cierto, tengo muchas oportunidades. Es cierto, no quiero volver a pasar por la escasez, por la necesidad, por la pobreza, no quiero volver a pasar por situaciones que ya he vivido en el pasado. Es cierto, tengo mucha presión de mi entorno, pero, quiero tener un corazón determinado. Porque yo sé que eres un Dios que honra la fidelidad. Que eres un Dios que honra a los que le honran. Que cada decisión que tomemos, hermanos, hermanas, que cada decisión que tomemos nos acerque al corazón de Dios. Por mucho que cueste, porque la fidelidad tiene un precio, pero tiene una recompensa. Tiene una recompensa. ¿Sabéis? Los que servimos al Señor desde hace ya muchas décadas, hemos pasado y pasamos por situaciones que a veces les parecerían inverosímiles. Pastor, si usted parece siempre tan alegre, eso es que le va siempre todo bien, ¿verdad? Eso es que ha tenido usted una vida fácil, ¿verdad? Eso es que el Señor le ayuda tanto que usted no tiene problemas, ¿verdad? Cuanto más cerca de Jesús estás, más el diablo se enfada. Cuanto más cerca de Jesús estás, más dura es la batalla.
Cuanto más cerca de Jesús quieres estar, más fuertes serán las tentaciones de tu corazón. Por eso es tan importante que hoy tomemos una determinación. ¿Qué hombre, qué mujer queremos ser delante de Dios? Y después, sin saber cuáles serán las consecuencias, asumir las consecuencias. Porque sabemos que Dios honra a los que le honran. Amén. Y tomar decisiones firmes. Señor, cueste lo que me cueste. Porque tú estarás conmigo. Y porque lo mejor es que tu voluntad se cumpla y todos reconozcan que Dios es uno y que Él será toda la gloria. Amén. Pues vamos a orar en esta mañana, hermanos. Gloria a tu nombre.